¿No conversábamos al aire desde República de los Ríos del año pasado, no? Efectivamente. Efectivamente, estuvimos en varias ocasiones, no en muchas, digamos, pero en definitiva tuvimos la oportunidad de ir comentando estas mismas cosas que son las que vamos a conversar ahora, y siempre va cambiando la conversación, siempre va entrando una cantidad de cosas nuevas que es bastante llamativo, porque no pareciera, ¿no? Pareciera que el país va tranquilamente transitando, que tiene sus vicisitudes, pero que son solamente comunicacionales, y la verdad es que por abajo va una especie de modificación de los estándares, modificación de los temas incluso sobre los cuales tenemos debates, y especialmente en el tema educacional. El ser rector significa estar en medio de esos debates, o sea, le ha cambiado radicalmente, no vamos a decir la vida, porque eso ya sería entrar en la parte farandulera del asunto, pero sí le ha cambiado el rol. O sea, la rectoría de la Universidad Austral tiene que cumplir ya no el rol solo de ser la autoridad universitaria al interior de la corporación, ¿no? O sea, ser rector hoy en día... Sí, lo que ocurre es que yo creo que la comunidad y sobre todo quienes están escuchando hoy día, ¿verdad?, tienen que comprender que efectivamente el país está viviendo una discusión, un debate realmente profundo, como no se vivía hacía décadas en materia de educación, ciencia, cultura, pero especialmente en el ámbito educacional. Ya vimos los debates, ¿verdad?, que se sucedieron a propósito de la reforma de la educación escolar. Ya, los avances, pero también las brechas que quedaron respecto de lo que la sociedad en general espera de una reforma del sistema de educación escolar. Y hoy día el gran debate, por supuesto, y comenzó de alguna manera el año recién pasado, es la reforma de la educación superior. Un elemento fundamental, estructural, porque tiene que ver con las oportunidades o posibilidades de desarrollo de las personas, en primer lugar, y segundo, de las posibilidades del país de adecuarse de mejor forma a los escenarios actuales, internacionales. Entonces, reformar la educación superior es una oportunidad no solo para las personas, sino también para el país. Y el modo como se haga dicha reforma es fundamental. Y por lo tanto, la Universidad Austral de Chile forma parte del Consejo de Rectores, que es... Claro. Por definición, el principal órgano asesor en políticas de educación superior del país. Y en segundo lugar, la Universidad Austral de Chile es, al sur del Biobío, que no es poco decir, la principal institución de educación superior. O sea, al sur de la mitad del país, desde el punto de vista geográfico y territorial. Se ha pasado, de hecho, con esto se nota en determinados, indicadores que son bien concretos. O sea, la demanda estudiantil por entrar a la Universidad Austral de Chile ha ido creciendo, ¿no? Efectivamente. En los hubo momentos años, en que era complicado para las universidades, estaban todos pensando en que, oye, se nos viene una cosa pesada, los estudiantes ya no están llegando, hay carreras que bajan. Y eso parece haber cambiado, no sé si en todos los lugares y en todos los sentidos, pero sí está cambiando, por lo menos en términos de lo que es la zona sur austral de Chile. O sea, yo diría que está cambiando en las familias. O sea, las familias están decidiendo apostar por la educación superior. Bueno, yo creo que hay varias señales que han ido cambiando en el país. Y uno, ¿verdad?, es la necesidad de que las instituciones tradicionales que han cumplido un rol en el fortalecimiento de la educación pública de nuestro país vuelven a tener el interés, ¿verdad?, de parte de los estudiantes en general. Pero especialmente nuestra universidad, porque en el caso de nuestra universidad hemos logrado consolidar una oferta de pregrado y de posgrado que muestra, ¿verdad?, su solidez en las áreas más diversas. Hoy ustedes habrán escuchado, apareció también en la prensa, que fue frecuente, ¿verdad? Muchas universidades del país tuvieron grandes dificultades para completar sus vacantes en algunas carreras. Eso no ocurrió en el caso de la Universidad Austral. Todas las carreras en todas las áreas, educación, salud, ingeniería, ¿verdad?, tuvieron una gran demanda de parte de nuestros jóvenes. Y eso es porque yo creo también se ha instalado la idea de una realidad. Nuestra universidad es una universidad que ofrece una oportunidad de formación de calidad a los jóvenes que ingresan a ella, y una preocupación también preferente por jóvenes talentosos de todos los estratos socioeconómicos. Si algo caracteriza a nuestra universidad es precisamente su diversidad, el apoyo que le da a los jóvenes que llegan con brechas formativas en la primera etapa,
a través de la unidad de apoyo al aprendizaje, y eso se va comunicando entre los distintos jóvenes y por lo tanto creemos que nuestra universidad ha tomado decisiones en ese plano correctas en los últimos años. Claro, difícilmente podríamos hacer el resumen de todo lo que se hace en esos ámbitos, pero claro, va desde de los más chiquititos incluso. Hay acciones educativas de la Universidad Austral bien amplias, bien diversas. Pero yo le mencionaba esto de las preguntas que le habían hecho al ministro. Hay una que me llamó la atención, no más que las otras, pero sí que tiene un trasfondo, creo yo. Es una pregunta del ex rector, no es rector todavía, de la Universidad Mayor Rubén Covarrubias, una universidad privada que tiene presencia en distintas regiones. Dice, ¿cómo piensan absorber la demanda que provocará la promesa? Esta idea de que es una promesa, de que la educación gratuita, de calidad, etcétera, incluso en función de las modificaciones legales que ya se han hecho y que están en carpeta, pero se sigue insistiendo en que esto es simplemente una promesa, digamos, ¿no? Y que por lo tanto como promesa uno puede decir, mira, yo te prometí esto, pero la verdad es que no puedo cumplirlo, digamos. ¿A quién no le ha pasado, no? A usted haciendo una promesa o a usted tratando de cobrarla. ¿Será que es una promesa nomás? O sea, porque uno tiene la idea de que al final la reforma es algo que está en la carpeta del ministro, que no está en el Consejo de Rectores, que no está en otras instancias, y la verdad es que hoy en día circula, el mismo Colegio de Profesores en estas semanas está convocando incluso una movilización en medio de marzo. O sea, hay una serie de elementos sobre los cuales la reforma es tema de discusión, pero pareciera que estuviera quieta. Sí. Ustedes están trabajando, yo sé en el Consejo de Rectores. Bueno, es que no hay que olvidar que la reforma de la educación superior y de la educación en general es una aspiración ciudadana. Yo creo que ese es el principal elemento que ha caracterizado a lo largo de muchos años, no del 2011 en adelante, sino de muchos años, una aspiración de la comunidad nacional por que el sistema de educación superior sea transformado. ¿Por qué razón? Porque creo que si bien era evidente que amplió la cobertura, era más evidente aún que había grandes problemas de calidad, grandes problemas de regulación, grandes problemas de financiamiento de los estudiantes, costos muy elevados, endeudamiento de los jóvenes y de sus familias, y todos esos datos estaban a la vista. Había recomendaciones internacionales, la OCDE, por ejemplo, había recomendado hacer cambios profundos. Y por otro lado estaban las demandas de los estudiantes, de las comunidades universitarias, de los académicos, de los trabajadores universitarios, que habían también hecho notar sus puntos de vista. Y hoy día se está discutiendo, y el gobierno ha tomado un camino que es, creo, el más razonable en estos casos, que es hacer un trabajo prelegislativo. Esto es llevar al Consejo de Rectores y a otras instancias, pero especialmente en el Consejo de Rectores, para que cumpla, como digo, el rol para el cual existe el Consejo de Rectores, la discusión sobre los distintos proyectos de ley, sobre institucionalidad, financiamiento, calidad, gratuidad. Son los grandes temas que hoy día están en discusión, y en el Consejo de Rectores, por lo tanto, hemos conformado comisiones de trabajo en conjunto con técnicos del Ministerio de Educación, y estamos debatiendo las propuestas que el gobierno quiere llevar adelante en materia de reforma educacional. Precisamente su participación en la Comisión de Financiamiento del Consejo de Rectores y sobre precisamente los temas de la reforma supone que pueda contarnos un poco más en detalle algunas cosas. O sea, por ejemplo, está el tema de la gratuidad en el acceso, o sea, para todos, digamos, ¿no? Esta idea de que efectivamente el sistema chileno ha mutado tanto, ¿no? Hay instituciones tan distintas, ¿no?, entre las universidades, que cabe la duda de decir ya, pero la gratuidad va a llegar a quiénes, digamos, concretamente, por cuánto tiempo, además. O sea, yo le mencionaba, hay una pregunta incluso que sale acá en la prensa al ministro, en que le preguntan, bueno, va a ser, ¿hasta dónde quiere llegar?, ¿no? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Quieres hacer gratuito todo? Esas cosas están en discusión. ¿Y qué responde el ministro? Bueno, yo creo que juega bien en el tema de responder, porque en definitiva lo que él hace es mencionar que esto está en curso, ¿no?, que estas cosas están en curso, y en definitiva, claro, uno no puede anticiparlo todo, pero hay ciertas restricciones. O sea, de hecho la gratuidad está asociada a un plazo de años, incluso de carreras. O sea, si usted está estudiando, está enviando a su hijo a estudiar o a su hija, probablemente usted esté pensando en invertir durante cuántos años en su educación, ¿no?
y quizás no tiene los recursos para eso, ¿no? El Estado también piensa un poco así, ¿no? Sí, claro, yo creo que es importante que las familias, sobre todo, ¿verdad?, y nuestros estudiantes tengan conciencia de que la gratuidad no va a ser un fenómeno que se va a producir de un momento para otro. Ni nos vamos a despertar, ¿verdad?, mañana con un sistema de educación superior gratuito. Eso no es viable. De hecho, en el sistema escolar se está pensando en más de una década para finalizar, por ejemplo, con el copago. Y en el caso de la educación superior también hay que prepararse para un escenario de esa naturaleza, o sea, que el país vaya avanzando en incorporar procesos de gratuidad que en la práctica suponen transferencias de recursos desde el Estado a las instituciones por la atención de los jóvenes y ya no el traspaso, ¿verdad?, de becas y créditos a los estudiantes para que paguen sus estudios universitarios. Ese es el elemento central que se va a ir produciendo en una primera etapa. Y durante esa primera etapa, la aspiración del gobierno ha sido bastante clara, aspiran a llegar a la gratuidad hasta el 70% de los jóvenes de más escasos recursos, 70%, los 7 primeros deciles, y esos recursos serían transferidos directamente a las instituciones en fórmulas que aún no están del todo definidas. También hay que señalar que la propuesta de gobierno supone que no necesariamente todas las instituciones de educación superior y todas las instituciones universitarias de nuestro país van a entrar a un régimen de gratuidad. ¿Por qué digo esto? Porque se tiene que producir un proceso de discusión, de diálogo, de trabajo técnico entre el Ministerio y las instituciones universitarias para definir si éstas se van a sumar a un régimen de gratuidad o van a permanecer como instituciones particulares pagadas. Claro. O sea, algo similar a lo que ocurrió también en el sistema escolar, que un 7-8% de los establecimientos escolares no se sumaron al régimen del fin al copago, y porque además eran pagados 100% por los apoderados, van a permanecer con ese régimen. En el sistema universitario, para poner el caso más acotado, 60 instituciones de educación superior, seguramente algunas de ellas no se van a sumar al régimen de gratuidad, porque entre otras cosas tendrían que aceptar los aranceles que el Estado va a fijar para transferir a las instituciones. ¿Pero qué va a pasar con la Universidad Austral? O sea, la pregunta obvia es, ¿cuál es la posición entonces de la universidad? No, la Universidad Austral sobre este punto no tiene otro discurso. La Universidad Austral aspira, propicia, impulsa el sumarse a un proceso en el cual los estudiantes tengan la oportunidad de estudiar gratuitamente. Y creemos que el Consejo de Rectores en su conjunto también aspira a lo mismo. No he escuchado nunca a un rector de las universidades del Consejo de Rectores plantear que pudiera quedarse al margen del sistema de gratuidad. Lo que no quiere decir que no vaya a tener dificultades. Porque, para explicarle bien a los auditores, hoy día las universidades cobran, porque esa es la realidad, cobramos a los estudiantes valores de aranceles por carreras muy distintos, según la institución, según la calidad de las instituciones, y muy altos, además, bueno, ¿no? Y exageradamente altos, como es evidente, pero una misma carrera puede en una universidad costar 1/3 de lo que cuesta en otra. 1/3 al CERNAC. Y por lo tanto, al ser así, ¿verdad? En un régimen de gratuidad, el Estado tiene que financiar de igual manera a los jóvenes de todas las universidades, con aranceles regulados, así se estudia en Magallanes, en Arica o en Santiago. No puede haber un régimen de gratuidad en que a una institución se le financia, ¿verdad?, 2 o 3 veces más que a otra por formar a un mismo profesional. Y eso va a cambiar naturalmente el esquema de financiamiento de las instituciones. El gobierno ha señalado que da garantías de que ninguna institución se va a ver afectado en lo que hoy día recibe, vale decir, no van a tener problemas financieros para cubrir sus necesidades, pero supone naturalmente transitar en un proceso que podrá durar, no sé, 8 o 10 años, ¿verdad?, a un nuevo sistema de financiamiento. Ese es uno de los elementos, tal vez el más importante para la comunidad, el del financiamiento. Para las instituciones universitarias, el financiamiento de la formación de los estudiantes es una parte del problema, porque las instituciones necesitamos financiar también otras funciones, ¿verdad? Investigación, vinculación con la comunidad, que es tan importante, gestión
académica de calidad, servicios asociados en general a los estudiantes y a las personas, claro, son tareas. Claro, cuando hablamos de gratuidad estamos hablando de el arancel, en exactamente, digamos. O sea, no se les va a cobrar a los estudiantes por ingresar a la carrera y por lo tanto mantenerse en la carrera. Algo conversábamos de que incluso... Sin embargo, sí, ahí se están discutiendo plazos, ¿no? Se están discutiendo plazos, efectivamente. El gobierno ha planteado que su proyecto no contempla la idea de que la gratuidad sea universal y a todo evento y a todo efecto, ¿ya? En otras palabras, se financiaría, por ejemplo, a los estudiantes por una primera carrera, ¿ya? Por un periodo acotado de duración, del orden de los 6 años máximo, ¿ya? Naturalmente hay carreras que duran 6 o más años que tendrán un tratamiento distinto, probablemente serán 7, 8 años de financiamiento, pero pasado ese periodo los estudiantes tendrían que comenzar a financiar o autofinanciar sus estudios. Todo esto va a traer, claro, una serie de problemas, y el debate parlamentario probablemente también va a corregir algunos de los elementos del proyecto. Pero lo interesante es que todas estas materias se están discutiendo y el país comienza a avanzar en una definición que conoceremos, claro, en sus detalles más adelante, cuando sí, los proyectos de ley, porque todavía no conocemos los proyectos de ley, entren a trámite parlamentario. Claro, y ese es el punto. O sea, en este minuto se están afinando esas cosas, y el rol que le toca cumplir, en este caso al Consejo Rector y al propio rector de la Universidad Austral de Chile, es ser parte precisamente de ese trabajo tan específico, quizá tan técnico en su momento, pero profundamente político. O sea, es un rol que se le ha impuesto también a nuestras instituciones de educación superior. O sea, es cumplir un rol en función de lo que va a ser el futuro del sistema educativo, digamos. Y eso va a demandar seguramente que todos estemos un poco más alertas sobre estos temas, informándonos sobre estas cuestiones, porque en definitiva vamos a tener que tomar posiciones. Y de alguna manera la comunidad universitaria de la Universidad Austral también es materia de discusión sobre esto. Sí, claro. O sea, seguramente no hay una sola posición, seguramente hay visiones diversas, y estamos más aún en una región en que la oferta universitaria crece. O sea, esta región, si se caracteriza por algo, entre otras cosas, digamos, a nivel productivo, es por los servicios educacionales. No, sin duda. Tiempo atrás también la prensa dio a conocer que la universidad que porcentualmente más estudiantes recibe de otras regiones del país es la Universidad Austral de Chile. Sobre el 70% de nuestros estudiantes provienen de otras regiones del país, y de todas las regiones del país. Eso significa que atraemos jóvenes que quieren estudiar en nuestra universidad. Eso significa también, en una ciudad relativamente pequeña, acotada, una ciudad universitaria como la nuestra, un impacto en todos los aspectos de la vida. Así que ¿sí? Creo que ese es un elemento que hay que tener en cuenta, y también tener en cuenta que hay un debate de por medio en el financiamiento de las instituciones, y es que el gobierno ha planteado, ¿verdad?, un elemento con el cual nosotros no estamos satisfechos, naturalmente, que es la idea del trato preferente a las universidades del Estado totales, dentro del Consejo de Rectores. Nosotros lo pregunta Sergio Lavanchi en la prensa. Sí, claro. ¿Habrá apoyo a las universidades de regiones? Claro, esa es una pregunta. O sea, nosotros lo que planteamos es que una reforma, para que sea realmente una reforma justa, que dé cuenta de las necesidades de la educación superior en regiones, no puede, bajo ningún punto de vista, desatender a estas instituciones, como la nuestra o como la Universidad de Concepción, entre otras, claro, que son fruto del esfuerzo de las regiones, claro, y que tienen una figura jurídica distinta, porque el contexto en el cual surgieron no permitía otra figura jurídica, y por lo tanto, claro, nosotros debemos señalar eso en todos los foros, porque es una materia de gran relevancia. Afortunadamente, creo, también son materias que se van entendiendo, se van instalando. Sí. Y de hecho, o sea, esta demanda por una educación pública, gratuita y de calidad, todos sabemos cómo surgió, digamos, yo diría en el seno de las familias, en definitiva, digamos. En lo más profundo de la vida familiar se gestó esa demanda. Quienes la llevaron en pancartas y eso fueron los estudiantes, pero también fue la sociedad, digamos. Y
eso significa que uno siempre tiene que estar mirando los detalles, digamos, porque en definitiva ahí es donde se mueve, donde se decide, donde se ven las frustraciones también que pueden haber asociadas a las expectativas altas que tiene este minuto. De hecho, en la prensa nacional también ayer salía un breve reportaje sobre los costos de la vida de los estudiantes en las regiones. Sí. Y salía muy brevemente, digamos, una cosa bastante relajada, digamos, incluso salía como en la parte más relajada de economía y negocios, digamos. Pero se reflejaba allí el alto costo que significa para los estudiantes. En el caso de Valdivia, recuerdo un dato que era algo así como una pieza en una pensión en la zona centro, en el centro de la ciudad, 200.000 pesos, ¿no? Comparado con Santiago Centro, que costaba 170, sí, claro. O sea, andamos por ahí, pero obviamente estamos hablando de costos altos. Sí, claro. O sea, uno de los grandes problemas que presenta hasta la fecha, ¿verdad?, el sistema de educación superior es el elevado costo que implica en relación con el ingreso de las familias, ¿ya? Hay muchos datos, ¿verdad? Muchos estudios, pero uno de ellos muestra que la educación superior y sobre todo la universitaria es la más cara del mundo. Es la más cara del mundo. O sea, no hay ningún país en el que, en relación a lo que las familias ganan, gasten tanto en educación. Sí. Y creo que ese es un tema del que el país tiene necesariamente que hacerse cargo. Y además porque hay cosas sobre las cuales la reforma nunca va a quizá tomar un papel más directo, más directivo, que es, por ejemplo, este tema de los costos de las pensiones. Sí, o claro. Sea, el desplazamiento, el alojamiento, los servicios disponibles, etcétera, claro, son otra materia. Pero claro, el modelo, no por eso es importante el tema del modelo de gratuidad de los jóvenes, porque hay otros países, por ejemplo, donde algún porcentaje del costo de los estudios universitarios lo pagan los jóvenes o las familias, pero sin embargo tienen otros apoyos, como por ejemplo apoyos para vivir, para residir, sí, en su... Bueno, tú lo viviste, tú estudiaste en Europa, habrás visto que eso ocurre en muchos países incluso europeos. La idea esta de que se puede vivir en la universidad, ¿no? Claro. Que una cosa tan nuestra de acá de Valdivia que todos decimos, no, que nosotros vivimos en la universidad. Exactamente. Sí, ¿a qué costo, no? Así es. Por lo tanto, bueno, esos son los temas que hay que discutir. Esperemos que el país avance seriamente. Yo creo que todos esperamos que las universidades de una vez por todas puedan dedicarse a hacer lo que deben hacer, que es fundamentalmente formar jóvenes, hacer ciencia, contribuir al desarrollo cultural de sus comunidades. Sobre todo eso que no hablamos ahora. Claro, de lo que no se habla ahora, precisamente. Todo lo que dejamos de... Bueno, es que la contingencia manda un poco en radio, pero digamos que este fue un abrir fuegos. Nosotros lo habíamos comentado antes de realizar esta entrevista con el rector Galindo, la cantidad de temas que hay, o sea, esto de la participación en el grupo de las 9 universidades, incluso cargos a nivel nacional que ha tenido que asumir el rector de la Universidad Austral, que lo han mantenido pendiente de todos estos temas a nivel nacional, por suerte, en definitiva, con una participación institucional en definitiva bien relevante, pero eso ha generado una gran cantidad de demandas. Y por otro lado están todos los temas que son del día a día de la universidad, proyectos que hay en juego, una cantidad de cosas que nosotros esperamos aquí en República de los Ríos y, bueno, en la radio, por supuesto, tener espacio para ir debatiendo, ¿no? Sí, claro. Y ir conversando esas cosas. Hay uno que, por ejemplo, es fundamental, que es la acreditación institucional. Exacto. Es importante que la comunidad regional sepa, ¿verdad? Nuestra universidad es una de las instituciones que está acreditada en todas sus áreas por 6 años. Esto es docencia de pregrado, posgrado, investigación, vinculación con el medio y gestión. El actual sistema de acreditación, otro tema, ¿verdad?, que también se va a discutir en la reforma, la transformación del sistema de aseguramiento de calidad de nuestro país. Pero vuelvo al tema inicial. Nuestra universidad está finalizando su proceso de autoevaluación para su nueva acreditación. Un trabajo enorme que ha liderado la Oficina de Autoevaluación Institucional y comisiones de trabajo en todas las áreas. Y que sigue en curso, de hecho. Y que sigue, en este minuto. En este minuto, efectivamente, los colegas están trabajando, revisando los informes. Un tremendo trabajo, porque esperamos tener la visita de los pares evaluadores por ahí por el mes de junio. El propósito fundamental, ¿verdad?, es instalar mayores mecanismos de aseguramiento de calidad de tal modo que nuestras actividades sigan siendo cada vez mejores y podamos
cumplir, ¿verdad?, la responsabilidad de tener una universidad de excelencia en la zona sur austral de nuestro país. Y si no, que la patria nos lo demande, ¿no? Así es. Como dice el juramento. Bien, nosotros nos hemos pasado muy poquito, directora, solo 2 minutos, no es problema. Es que es muy riguroso el director aquí con los horarios, ¿no? Hemos aprovechado que el le dé rector. un sello de rigor a la radio desde el principio. Bien, pues muchas gracias por la visita. Esperamos que se repita y vamos a estar conversando, encontrándonos en todos los espacios, y esta radio va a significar también que le van a llegar de repente algún palo también al rector, ¿no? Bueno, eso está preparado. Yo creo que lo que importa, ¿verdad?, es que la radio que estamos relanzando hoy día, la radio de la Universidad Austral de Chile, cumple el rol que tiene que cumplir una radio. Y esto es comunicar, dialogar con la comunidad y desarrollar también un espíritu crítico. No se trata, ¿verdad?, de que una radio, por ser institucional, no puede presentar las aristas, los problemas que tiene la sociedad y la propia institución. Todo lo contrario. El rol de las comunicaciones es cumplir un rol crítico, y esperamos que la radio sea fiel a ese mandato, que además nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, que tiene una gran escuela de periodismo, sin lugar a dudas, sí, un programa de magíster en comunicación, y está levantando un doctorado en comunicación. Creo que tenemos capacidades interesantes como institución para mostrar cómo se puede hacer comunicación desde regiones con calidad, con seriedad y con espíritu crítico. Bueno, una buena manera de abrir fuego en República de los Ríos. Ha sido un gusto reabrir esta programación, pero también reabrir estos micrófonos a la comunidad, y siéntanse bienvenidos. Aquí están disponibles, son 4 micrófonos de hecho, así que entran más personas acá todavía. Haremos entonces diálogos. Así que tienen que venir nomás. Aquí está. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta invitación, y estaré disponible para ustedes cada vez que lo requieran. Muchas gracias. República de los Ríos. Hoy no está empezando la tercera guerra. Las informaciones me mantienen angustiado. Las noticias me persiguen todo el día. Ya llegaron los platillos voladores. Un programa periodístico comprometido con tu libertad. Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa, corre todo. República de los Ríos. Periodista.